Saludos, mi nombre es Vilma Lisset Rivera Jiménez y junto a mi compañera Ruth Dileisi Pérez Moreno vamos a estar desarrollando el tema correspondiente a la psicología social, el cual está basado en las lecturas de Andersen, El traje del nuevo emperador, Noel, El miedo al aislamiento y Muñoz, Obediencia a la autoridad. Pero antes les daré un breve concepto acerca de la psicología social. La psicología social estudia cómo las personas se comportan, piensan y se sienten dentro del contexto social, es decir, cómo nos comportamos ante las diferentes situaciones sociales. Ahora, mi compañera Ruth Dileisi estará explicando acerca del experimento desarrollado por el psicólogo social Solomon Asch. El experimento del psicólogo social Solomon Asch fue un experimento realizado más de 50 veces a principios de los años 50 en los Estados Unidos. Este experimento consistía en presentar 3 tiras a los participantes y estos debían seleccionar la respuesta correcta con respecto a la tira que más se asemejara a una cuarta tira que se les presentaba. Este proceso se repetía unas 12 veces, pero luego vemos lo que es el experimento del laboratorio clásico de Solomon Asch. Demuestra que pocos individuos confían en sí mismos, ya que luego se cambió la técnica del experimento. Después de 2 rondas, de 7 a 9 personas que estaban al corriente del experimento decían que la línea correcta era una claramente demasiado corta. Es decir, dentro de los 10 participantes, habían 9 o 7 que estaban delante de la persona que se iba a probar, los cuales decían la respuesta incorrecta, con la intención de ver si la persona decidía optar por decir la respuesta correcta y ser diferente al grupo o simplemente repetía el mismo error. En esta se descubrió que la persona no confiaba en sí mismo, es decir, a pesar de que entendía que esta no era la respuesta correcta, aún así la replicó. En este libro se explican lo que son 2 motivos de la imitación de estas personas. El primero es el miedo al aislamiento. Temiendo el aislamiento más que el error, aseguraban compartir las opiniones de la mayoría. Así fue como Tocqueville describió la razón por la que los participantes repetían la misma respuesta de la mayoría. Es decir, estos simplemente la repetían por no ser rechazados por el grupo. Es decir, por tener una idea distinta, podían ser aislados. Entonces se consideraba que esta era la razón por la cual replicaban el error y no daban su opinión, que era la correcta. El segundo motivo es el aprendizaje. La International Encyclopedia of the Social Sciences de 1968 le dedicó un extenso artículo, Bandura, 1968, al estudio de la imitación. Pero en este estudio, la imitación no se explica como un resultado del temor a ser excluido por desaprobación, sino como un modo de aprendizaje. Es decir, las personas no realizan la imitación por el hecho del miedo de no ser aceptados o de ser alejados, sino que lo ven como una oportunidad de ver nuevas ideas, replicarlas y aprender de estas y poder encontrar un nuevo modo de vida que puede ser mejor. Para esta investigación también realizamos la lectura de El traje nuevo del emperador, el cual es un cuento clásico muy popular escrito por Hans Christian Andersen.
Esta historia es sobre un emperador que fue estafado al comprar unas telas que supuestamente solo las personas competentes y aptas podrían ver. Las personas no podían ver la tela, pero decían que sí, para no ser vistos como incompetentes. Llegó el momento en el que el emperador exhibió su traje nuevo, que en realidad nadie lo veía. Simplemente las personas decían que sí por no ser rechazados. Aquí vemos claramente lo que se explicaba en el experimento de Ash. Las personas, aún sabiendo la verdad, son capaces de ignorar esto y simplemente seguir replicando algo solo por el miedo a lo que puedan pensar las demás personas sobre ellos. Al final de la historia, el rey o el emperador, cuando exhibía su traje, un niño salió diciendo que en realidad no llevaba nada, a pesar de que todo el grupo, todo el séquito decía que era hermoso el traje que llevaba. Cuando esto sucedió, las demás personas entraron en razón y dijeron, realmente no lleva nada. Sin embargo, el emperador continuó con su cabeza en alto, diciéndose a sí mismo, es cierto, pero hay que continuar hasta el final, aún sabiendo que no llevaba nada. Pero por el orgullo y no presentarse como un incompetente ante su séquito, continuó con su presentación. Aquí podemos ver la gran influencia que tiene la opinión de la sociedad en las personas. El experimento de Milgram, la obediencia a la autoridad. A modo de introducción al tema acerca del experimento de Milgram, propongo la siguiente interrogante que plantea el autor. ¿Podría una persona normal llegar a torturar o asesinar a alguien solo por obedecer órdenes? Ahora yo me pregunto, ¿realmente es el ser humano autónomo, independiente y responsable de sus actos? ¿Dónde queda la norma de la responsabilidad social? Con el experimento de Milgram se tratan de responder a estas interrogantes. En otras palabras, lo que el experimentador buscaba era más bien explicar la manera en la que actuamos los seres humanos ante una autoridad legítima, donde la persona hace lo que se les dice. Según lo que plantea la lectura, ¿qué haríamos nosotros ante una situación así? Podríamos decir que si se nos presenta el caso, la mayoría de nosotros actuaríamos como actuaron las personas en ese experimento. Puede que cualquiera optaría por someterle a una descarga eléctrica a una persona solo porque alguien que quizás se crea más inteligente en algunas áreas en las que nosotros aún no comprendemos, o tal vez porque esa persona tiene un rango mayor al de nosotros y entendemos que debemos actuar por medio a sus órdenes y que inmediatamente, o sea, independientemente a lo que se sienta la víctima, no paramos con la tortura, sino que seguimos hasta el límite propuesto. Si nos vamos a los resultados inesperados de este experimento, entendemos que esta conducta, según Milgram, se da debido a la obediencia, la cual es considerada legítima, aunque siempre pensamos que somos seres autónomos, individuales e independientes. Nuestra forma de actuar no siempre es así, ya que ya que hoy en día obedecemos a entidades las cuales consideramos superiores a nosotros. Esto explica por qué las personas obedecieron al hombre con la bata blanca, la cual era un símbolo de obediencia a la autoridad. Hay algunas personas que piensan que la autoridad es sinónimo de lo bueno o lo correcto, donde confían y obedecen ciegamente sus órdenes.
Según estas personas, los individuos no son responsables de sus acciones, ya que ellos solo cumplen órdenes, como era el caso de Eichmann, que cada vez que le preguntaban por el motivo de su comportamiento, él respondía con la frase, cumplía órdenes. Sin embargo, otros tienen la creencia de que siempre son responsables de sus acciones y tienen la oportunidad de seguir adelante o retirarse ante una norma que moralmente la consideraran incorrecta. Otra de las interrogantes que se ven a lo largo del texto es sobre cuáles factores del experimento determinan un menor o mayor grado de conciencia. Como decía anteriormente, para obedecer la autoridad debe ser considerada legítima. De acuerdo con la lectura y como se menciona, cuanto más alejado estaba el alumno del maestro, mayor era el número de obediencia, lo que quiere decir que mientras más cerca está la víctima a la persona, menor es la obediencia, como cuando se sujeta, o sea, cuando se tenían que sujetar su mano sobre la placa. Aquí entra lo que es la norma de responsabilidad social, la cual hace que el individuo mira a los ojos de su víctima mientras le aplica la descarga, reflejando las consecuencias de sus actos y toma conciencia de lo que hace y por lo tanto siente un aumento de responsabilidad hacia ello, haciendo que la responsabilidad social tenga más poder que la de la obediencia. Si traemos la película La Ola y la relacionamos con este experimento, se pueden evidenciar puntos claves como en el caso de la ola se puede ver que la alteración total de la conducta de los estudiantes y en el caso del experimento de Milgram notamos que se da una obediencia totalitaria de los participantes a las órdenes del científico. Ahora bien, si recordamos que en este experimento los expertos pensaban que pocos de los sujetos no se dejarían realizar las descargas. Sin embargo, el 65% no dejó de realizar la descarga. Ninguno se detuvo. ¿Cómo puede ser? Bueno, tal vez tiene que ver con nuestro comportamiento casi innato que indica que tenemos que hacer lo que se nos dice, sobre todo si proviene de una persona con mayor autoridad. Ahora los dejo con una pregunta en cuestión. ¿Somos conscientes de los intentos de manipulación a los que somos sometidos por la sociedad? Hasta aquí ha llegado nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.